Y estamos, como dice el Copete, con voces invitadas aquí en los estudios de Planeta Cabezón, aquí por estas voces, Selena Latillo, y están en los estudios, tengo que recordar, a ver, vamos a recordar bien. Tony no era... Está el Johnny Johnny y el Tonio. y el Tony. Es que se mezclan. Se mezclan, a veces se convierten en uno solo. El Tony, la mezcla del Johnny y el Tonio. Ahí están, y también estamos saliendo en vivo, ¿no? Estamos en vivo por la página del colectivo de Colombia en Rosario por Facebook. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. ¿Ah? En vivo y en directo. Vamos a hacer las cosas bien, no me he peinado para hacer en vivo. Bueno, chicos, ¿de qué se trata este sí o qué? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes y agradeciendo el espacio que nos abre aquí Voces en el Altillo en Planeta Cabezón. El sí o qué es una campaña que lanzamos desde el colectivo Colombia en Rosario, una campaña que busca visibilizar y acercar la mayor cantidad de colombianos que podamos sobre una temática que está muy fresca, digamos, en la temática de lo colombiano, que es una votación que se acerca para el 2 de octubre a manera de plebiscito sobre los acuerdos que se llevaron adelante entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, unos acuerdos que duraron 4 años para llegar a este punto, digamos, en donde se somete a votación y que busca dar una salida política al conflicto político, social, armado que hay en Colombia, que ya aqueja de esta manera, digamos, puntualmente, más de 50 y pico de años. 52 años. 52 exactamente a Colombia. Mucho tiempo, digamos, con este conflicto, y esto, estamos como en una parte histórica. Si esto se va a dar el plebiscito el primero o El 2. el 2 de octubre. ¿Y cómo es eso para ustedes? Bueno, si es plebiscito. Bueno, estamos todo este año ha sido bien interesante, bien importante para los colombianos, para las colombianas. Hemos pasado de fecha histórica en fecha histórica. Por primera vez entre las FARC, que es la guerrilla más grande que ha habido en Colombia y en este momento la más antigua del mundo entero. Es la primera vez que entre esa guerrilla y el Estado hay un acuerdo en cuanto a fin del conflicto, es decir, declarar cese bilateral y definitivo de fuegos. Y eso fue el 23 de junio. Luego tuvimos la declaración de que se llegó a un acuerdo total. El acuerdo son 6 puntos. Esto nunca había pasado en Colombia, digamos, entre la guerrilla de las FARC y entre el gobierno. Y ahora el 26 va a haber en Cartagena la firma final del acuerdo, donde van a estar invitados, bueno, toda la comunidad internacional, como la llaman la gente que habla de política y esto, ¿no? El secretario general de la ONU, delegado especial de los Estados Unidos, que como decimos nosotros, el gringo, ahí siempre. Bueno, van a estar todos los países acompañantes, que son 4: Noruega, Cuba, Chile y Venezuela, que son los que han estado acompañando y siendo garantes de este proceso. Y el 26 tenemos esa firma de ese acuerdo. Se está llevando en Colombia 2 campañas, la campaña del sí, que es multicolor, que tiene varias matices, que hay movimientos políticos, sociales, ciudadanos, cívicos, que están apuntándole al sí desde todos los espectros políticos e ideológicos, desde la derecha, pero también desde el centro, y obviamente desde la izquierda se está apoyando, porque eso es como la bandera que se ha tenido siempre en los movimientos populares, y es la solución política al conflicto. Entonces por fin llegó. Y está por el otro lado la campaña del no, que básicamente la está encabezando el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y su partido Centro Democrático, que es, digamos, la extrema derecha del país, en donde ellos plantean que hay que votar por el no. La última encuesta dice que 72% apoyarían el acuerdo, o sea, votarían que sí, y el restante 28% estarían por el no. ¿Y por qué estarían por el no? Digamos, ¿qué es lo que dicen desde quien me está diciendo de voto por el no? Claro, ahí es bien interesante, digamos que está como lo que
se expone y lo que se oculta, ¿no? En lo que se expone, lo que exponen ellos, las razones que ellos exponen, ellos plantean que el gobierno ha entregado demasiadas concesiones a las FARC, que va a haber un alto nivel de impunidad. Ellos plantean que los crímenes no se van a pagar con cárcel, que los guerrilleros no van a ir a la cárcel, y ese es como el principal punta de lanza que ellos plantean, y que además el otro punto que ellos dicen es que los guerrilleros van a tener posibilidad de elegibilidad política una vez cumplan el juicio al que se va a llevar a cabo todos los delitos, digamos, de este conflicto. Y lo que se oculta es, digamos, los intereses claramente, digamos, que tienen ellos en términos, ellos se congregan alrededor de todo lo que son las grandes clases terratenientes, digamos, los dueños de la tierra, y el punto agrario, el punto de la tierra es el punto central, de hecho fue el primer punto en discusión en la agenda. Y eso es uno, y lo otro es que en el Tribunal Especial para la Paz que se va a crear, se van a juzgar a todos los responsables del conflicto. Esto quiere decir que no solamente se van a juzgar a las FARC, sino que también se van a juzgar a agentes del Estado, a paramilitarismo, el paramilitarismo, y se va a juzgar a empresarios y particulares que hayan colaborado con financiamiento o con apoyo político e ideológico a cualquiera de las dos fuerzas, a las FARC o a los agentes del Estado, digamos, a los paramilitares. Entonces, y ahí está, digamos, ahí están ellos claramente, digamos, ahí está altamente documentado de que, digamos, toda la gente que está alrededor del Centro Democrático ha tenido participación directa en esta guerra, digamos, ¿no? Entonces ahí está, esas son como las dos grandes razones, diría yo. Para ponernos un poco en contexto, digamos, quizás es medio difícil poder decirlo en pocos minutos, pero ¿cómo arrancó el conflicto de la FARC cruzana, ¿no? La FARC con el Estado colombiano, y cómo se fue desarrollando a nivel de estos 50 años? Claro, digamos, eso es bien interesante, y uno encuentra una fecha clave ahí, que es el año de 1948, que es cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, que era un líder liberal popular. A él lo asesinan porque va a llegar a la presidencia, lo asesinan, y es como una gran decepción para toda la gente que no hacía parte, digamos, de los grandes, de la oligarquía, para decirlo en esos términos, y que nunca había accedido al poder. Cuando lo matan, esto, bueno, desemboca en un proceso de violencia muy amplio entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, y hay un acuerdo de paz entre esta gente que estaba peleando, entre las guerrillas liberales. Ese acuerdo de paz es frustrado porque ellos firman y luego empiezan a matarlos a los guerrilleros que firmaron esa paz en los años 50, y entonces los campesinos se reagrupan hacia 1964. Los campesinos se reagrupan, por un lado, hacia el sur del país, que es el origen de las FARC, y hacen un escrito que le mandan al gobierno y les dicen: nosotros necesitamos tierra, necesitamos animales, necesitamos vías, necesitamos esta serie de cosas. El Estado responde con el Plan Lazo, que es el Plan Latin American Security Operation, ¿no? Que es desde Estados Unidos, con un bombardeo a un lugar conocido como Marquetalia. Ese es como el hito fundacional de la guerra. Por otro lado, hacia el nororiente del país, cerca de Venezuela, otro grupo de campesinos y estudiantes universitarios se reúnen y, inspirados en la Revolución Cubana, crean otro movimiento guerrillero que se llama el Ejército de Liberación Nacional. A partir de los años 60 y 70 se empiezan a crear otros nuevos movimientos guerrilleros. Ahí está el auge, digamos, de las guerrillas latinoamericanas, y el Estado sigue combatiéndolas, pero con baja intensidad. En los 80 aparece lo que se llamó la bonanza marimbera, que es que se empieza a cultivar y a vender marihuana, ¿no? Y a partir de ahí empieza otro nuevo proceso para el conflicto colombiano, sobre todo a partir de el narcotráfico, pues, de la coca, básicamente. Y es un nuevo ingrediente que hace que el conflicto mismo se degrade por todas partes, tanto por el lado de las guerrillas como por el lado del Estado, ¿no? Que son más o menos las de Pablo Escobar y todo eso. En los 80 empieza un proceso de diálogos entre el FARC, el ELN, otra guerrilla que se llamaba el Ejército Popular de Liberación, y que todavía hay algunos reductos, y se crea un partido político que se llamó la Unión Patriótica para facilitar la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Pero esto termina en un genocidio político y matan a 5.000 militantes de ese movimiento. La guerrilla termina los diálogos, se devuelve para el monte,
vienen los años 90, instalación del neoliberalismo, y es otro nuevo proceso, digamos, otra dinámica en el conflicto, cambia la naturaleza del conflicto una vez más, la guerrilla se repliega, aumenta su capacidad militar, ya para finales de los 90 tenía la capacidad de tomarse por la vía armada Bogotá, y deciden nuevamente iniciar un nuevo proceso de diálogos con el gobierno de Pastrana de 1998. Ese proceso coincide con un mandato de Estados Unidos, que es el Plan Colombia, en donde lo que se hace es dar una gran cantidad de dinero para profesionalizar las Fuerzas Armadas colombianas y para dar municiones, armas, helicópteros, tecnología militar. En ese proceso las Fuerzas Armadas colombianas se vuelven muy poderosas al punto que hoy tienen el ejército más numeroso de América Latina, al lado de Brasil, teniendo en cuenta las proporciones de cada país, pues es como bastante diciente. Y llega Álvaro Uribe, que es el último periodo de la guerra. Son los 8 años en donde el Estado le declara la guerra a lo que llamó terrorismo. Ya no eran guerrillas, no dijo que negaron la existencia de un conflicto social y armado, dijeron que había una fuerza, una amenaza terrorista que atentaba contra un Estado democrático legítimo, que era el Estado colombiano, que funcionaba perfectamente con partidos y eso. Entonces se declara la guerra a todas las fuerzas insurgentes, incluidas a lo que ellos podrían llamar, digamos, es muy parecido a lo que pasó en la dictadura acá, ¿no? Las redes de apoyo, los civiles que pensaban diferente, los estudiantes, bueno, todo esto empieza una persecución política, la llamamos la larga noche de los 8 años. Y lo más importante ahí es que hay un proceso de despojo de tierra, sacan a los campesinos del campo durante esos 8 años, instalan una nueva economía, que es la economía de los megaproyectos y de la agroindustria. Y a partir de ahí ya llega Santos con la perspectiva de instalar definitivamente el capitalismo en Colombia. Para eso necesita hacer un proceso de paz. Y adelanta el proceso de paz que estamos hoy, digamos, celebrando. Ellos con las ganas de impulsar de fondo ya el capitalismo de manera definitiva en Colombia bajo esa base de la minería y de la agroindustria. Y nosotros con la esperanza de que tengamos garantías políticas para que eso, si va a ser así, sea de otro modo, ¿no? O sea que el conflicto se termine, digamos, por así decirlo, como que lleve varias aristas a la vez como se toma. Claro, hay diferentes posiciones que se notan claramente en el acuerdo de este final al que llegan. Se ve claramente lo que bien introducido Toño, que es las posiciones que asume cada una de las partes que se sentaron en la mesa. Por un lado está la posición de las FARC, que históricamente reivindica la tierra para el que la trabaja, el derecho a la participación, y bueno, todo una serie de puntos que difieren profundamente con la política que viene impulsando el gobierno de Santos, que es todo esto de la agroindustria, la megaminería y todo eso. Entonces se ven esas dos posiciones que al agotarse, digamos, el recurso guerrerista para ambas partes, porque después de 60 años y una intensa lucha armada en el campo y también en las ciudades, ninguno de los dos logró el éxito militar sobre el otro, el contrincante, ¿no? Entonces, en cierta forma se ven obligados los dos, pero cada uno está haciendo sus apuestas y ahí adentro del acuerdo se nota, ¿no? Y en el medio está la gente, el pueblo, digamos. ¿Cómo queda el pueblo en ese medio? En el medio, pero con bastante participación, por lo menos en lo que fue la constitución de estas mesas, se abrió. Esto fue también incentivado por el mismo campo popular, ¿no? Exigido, ni siquiera incentivado, sino exigido, que en esas mesas de diálogo también se incluyeran diferentes actores sociales que no tenían que ver con el conflicto armado puntualmente, diferentes organizaciones afrodescendientes, indígenas, de los sectores LGTBI, todo eso que tuvieron de mujeres, un fuerte enfoque de género tiene estos acuerdos, que también está siendo usado como argumento en contra, digamos, por la ultraderecha con este embeleco patriarcaloide y heteronormativo que tienen muy arraigado, que quieren negar eso y utilizándolo como, no, van a homosexualizar el país, no sé, cuestiones así, por ese enfoque de género entonces el campo social, el grueso del campo social tiene una participación directa. El acuerdo, digamos que sí se hace entre esas dos posiciones, digamos que son los que avanzan en las diferencias, pero también al someterse a votación, ¿sí? Que sea
un acto por plebiscito que se apruebe ese acuerdo, obliga en cierta forma y abre también la discusión a todos otros actores que por ahí no estaban tan partícipes de la situación a ponerse como pilas, ¿no?, en el asunto y empieza a haber como una especie de revolución participativa sobre lo político en Colombia que ha sido muy como minimizado, negado. Obviamente por de terror, de miedo, de matanzas que tiene una explicación el porqué, digamos, de esa apatía hacia lo político del colombiano promedio. Y ustedes aquí en Rosario, digamos, formaron un colectivo, ¿cómo es esa formación de este colectivo colombiano aquí en la ciudad? Bueno, nosotros acá el compañero Johnny lleva ya un buen tiempito acá en Argentina. Estuvo por La Plata, usted, ¿no? Viviendo un buen rato allá, bueno, trabajaba bastante con un grupo de gente allá, ¿no? Y llegó acá a Rosario y el tipo, como no se puede quedar quieto, empezó a buscar colombianos y a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reunirnos y esto. Estaba un poco lento el movimiento del colectivo hasta que llega, digamos, esta elección del plebiscito. Cuando nos dicen que tenemos 30 y punta de días, 30 y pico de días para hacer una campaña por el sí, muchos colombianos que estaban acá, digamos, de alguna forma, podría decir uno apático, lejanos a lo que está pasando en Colombia, dicen, no, esto no puede ganar el no. Estamos lejos y nace mucho la impotencia también de que estamos lejos, de que no podemos votar porque tendríamos que tener la cédula inscrita en el Consulado de Buenos Aires. Y de decir, bueno, juntémonos, hablemos del asunto, hagamos unas actividades, contemos la importancia que tiene el proceso colombiano para el proceso continental, para el proceso latinoamericano, las semejanzas que tiene el proceso colombiano también con el proceso argentino propiamente. Y empezamos, nos reunimos, activamos y cuando el colombiano es a trabajar, ahí sí eso es a trabajar y entonces montamos una agenda larga y tenemos varias actividades que vamos a estar desarrollando durante este mes de septiembre, ¿no, Johnny? Sí. Ya iniciamos el viernes pasado, ¿no? Sí, afortunadamente esto que estaba comentando ahí el Toño, esta campaña que nos convocó a todos, ¿no?, la del sí o qué, activó un montón de cosas que estaban como ahí, yo digo que reflotando, ¿no? Esperando un momento para salir, voces que estaban esperando para salir a decir, hey, yo pienso y me va a sacar me va a sacar este miedo. Claro, estaban guardadas en el altillo, sí. Y me voy a acercar para decir, para proponer. Entonces ahí se habilitó todo esto y empezaron a surgir una cantidad de ideas buenísimas para civilizar esa situación, puntualmente lo de la campaña. Y ya empezamos con un ciclo de cine que se llama Ciclo, el sí con S. Claro. Ciclo de cine de Colombia a la Argentina. Ahí está, una sí. Contextualización del proceso de conflicto en Colombia y la necesidad de decir sí en el plebiscito del 2 de octubre. Que esto es una serie de películas, van a ser 4 encuentros los viernes, todos los viernes. Bueno, el martes, mañana tenemos mañana tenemos una jam de poesía y audiovisual también, con algo de musiquita, por ahí estaremos compartiendo en Pichangú a partir de las 7 de la noche. Y el ciclo de cine, eso, son diferentes películas que nos van permitiendo como hacer de manera muy abarcativa y generalizada, digamos, una contextualización de lo que pasa en Colombia, pero siempre la perspectiva que nosotros vemos y que nos parece que es la correcta es pensarnos en la perspectiva de integración regional, de decir, es que Colombia no es Colombia, sino es una región, es toda América Latina, un proyecto que nosotros creemos fundamental fortalecer, y es eso, los lazos de solidaridad entre los pueblos latinoamericanos para rechazar este nuevo embate, ¿no?, del neoliberalismo encabezado en esta región, por lo menos por Estados Unidos. Entonces eso, siempre todos los encuentros que hacemos, sí hablamos de la situación colombiana puntualmente, pero extendemos y decimos, bueno, todo lo que nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, esta larga noche, ¿sí?, de los 8 años de Uribe, tenía una política de seguridad democrática, se llamó, se inventaron ese nombre muy llamativo, ¿no?, para venderlo, que fue lo que habilitó toda esa persecución política, miles de asesinatos, miles de desapariciones, desplazamiento forzoso, presos. En Colombia tenemos más de 4.500, casi 5.000 presos políticos,
Bueno, todo eso se está exportando a diferentes lugares. ¿Sí? Entre ellos Entre acá ellos, el señor la Argentina, Mauricio. con el caballerísimo este señor que no sabe ni hablar y que trae globitos amarillos muy tétricos ellos, está importando esos modelos. Entonces decir, loco, no es aislado, no es como Colombia y nosotros nos ponemos la camiseta de Colombia y nos olvidamos que no, nos pensamos como eso, una gran región que necesita habilitar la integración y esos lazos de solidaridad que nosotros hemos encontrado a lo largo de la historia de los colombianos que nos hemos puesto acá en Argentina. Precisamente el miércoles tenemos el foro, que también tenemos, bueno, el ciclo de cine, por un lado, son 4 películas. Está los foros sí o qué, también. El miércoles tenemos el primero, que es precisamente, se llama así, Plebiscito en Colombia, perspectivas continentales del acuerdo de paz, ¿no? Que vamos a estar ahí en La Toma a las 7 de la noche, también a las 19 horas, como dicen acá. Vamos a estar ahí en La Toma, dialogando un poco sobre, bueno, el acuerdo mismo de paz, pero su perspectiva continental y la importancia que tiene la paz de Colombia para la paz del continente también, ¿no? Eso es un poco de ver las pelis que ustedes van a poner y demás, es como poner el contexto que exactamente. necesitamos nosotros. Por ejemplo, acá Juanjo es un oyente y dice, o sea, Santos no es tan de derecha como Uribe, pregunta. Y es diferente, o sea, es de derecha, pero hay una derecha guerrerista. O sea, lo que pasa es que es raro, ¿no? Porque hay como cosas muy, intersticios muy delgaditos. Santos fue el ministro de Defensa, yo le digo ministro de Guerra, durante todo el periodo Uribe, ¿sí? Él estaba también al tanto y muy seguramente incentivando toda esta operación de negación y de asesinato de dirigentes políticos. Santos es más inteligente políticamente para mí hablando, ¿no? Porque Uribe era el que daba la cara de asesino, ¿no? El que tiene todo el rabo de paja, y Santos como que se lava un poquito, y después de que pasa todo esto de despoblar el campo de campesinos, viene a hacerse el pacifista, digamos. Mire, póngale cuidado así, en 30 segundos, la vida política del hombre. En los 90 fue ministro de Comercio Exterior, implantó el neoliberalismo en Colombia, ¿sí? En el 94 fue ministro de Hacienda, es decir, administró cómo se iba la economía a desarrollar en Colombia. En el 98 estuvo ausente. En el 2002 fue ministro de Guerra, o sea, ministro de Defensa, implantó todo lo que fue el proceso de desplazamiento de gente para tener la tierra para sembrar luego, palma africana, biocombustibles, todo esto, y en el 2000 llega a ser presidente. El tipo es formado en Oxford, de la gran aristocracia colombiana. Yo no sé si tienen acá la palabra capataz de la finca. Sí. Bueno, más o menos yo la pongo así. Uribe es el capataz de la finca y Santos es el dueño, ¿sí? Entonces lo utilizaron, la oligarquía colombiana, aunque esa palabra ya es como pesadita decirla, ¿no? Pero sí es una oligarquía, digamos, porque si tú ves, por ejemplo, el presidente de Colombia, que es Juan Manuel Santos, su abuelo fue presidente, y el vicepresidente Germán Vargas Lleras, su abuelo, también fue presidente. Entonces es como un círculo cerrado de aurelianos buendías que han gobernado este país bastante mal, digamos, bien para ellos, pero para el grueso de la sociedad no. Entonces, no es que sea de derecha o no, el tipo es un liberal propiamente, es un liberal formado en el centro de poder capitalista y que tiene la función de implantar el capitalismo en un momento de crisis global del mismo, digamos, y Colombia funciona para eso en este momento, como plataforma para cerrar ya lo que están cerrando con Macri, con Temer, cerrar ese campo acá en América Latina y volver a retomar el poder, ¿no? Claro. Es muy extenso, es súper inabarcable, digamos, para un claro. par de minutos en un programa de radio, pero por lo menos un pantallazo fuimos dando. Y bueno, las personas que quieran saber sobre las actividades, ¿dónde se pueden meter para verme? Bueno, nosotros estamos, obviamente las redes son hoy un sistema de comunicación bastante interesante y que nos ha permitido lo que hemos logrado hasta ahora. El Facebook, Colectivo Colombia en Rosario, ahí tenemos toda la plataforma, todas las actividades y una especie de recuento de cada una de las actividades que ya hemos hecho, ¿sí? En video y algunos textos que vamos sacando. Está el Twitter, que es arroba plebiscito sí, así nomás, plebiscito sí, ahí también lo mismo. Y bueno, las instalaciones de Planeta Cabezón, por donde nosotros andamos por ahí también haciendo un par de programas de radio. Los miércoles está Del Putas de 16 a 18 y después sigue Latin Histérico de 18 a 20 horas, que tenemos ahí participación bastante puntual sobre este tema
y que estamos habilitando, ¿no? Pues el espacio para que la gente venga a discutir, a hablar, cuáles son las posiciones que nos en este momento. Puntualmente esas. Y la otra es, bueno, acercarse a los eventos, mañana en Pichangú a partir de las 19, el miércoles en La Toma a partir de las 19 también. Y el jueves viernes en el Fontana Rosa también vamos a estar en el encuentro de resistencias de América Latina. El jueves vamos a estar ahí en el Fontana Rosa desde las 4 de la tarde hasta las 6, 7, 8 de la noche vamos a estar ahí también. Y bueno, que se acerquen y decirle a toda la gente que escucha que si conocen a algún colombiano que le digan, oiga, vea, anótese ahí en el Facebook a ver cómo podemos hacer. Nos interesa sobre todo los colombianos que puedan votar para ver cómo podemos mirar a ver que garantizar que esas personas pueden votar. Vayan hasta Buenos Aires. Y nada, básicamente. Sí. Eso, Luis, dale. Muchísimas gracias por No, a venir. ti. Y bueno, estamos en contacto. Buenísimo, muchas gracias por el espacio y bueno, a seguir en la lucha. Seguimos con este programa con Voces en el Altillo. Vamos, luego del tema musical, vamos a estar con los chicos de este sello objetivo Rompe.